Bueno, buenas noches nuevamente. Bienvenidos a los alumnos que ya están conectados el día de hoy, 19 de julio del 2022. Vamos a continuar con el programa de acuerdo al calendario de nuestro curso de Contabilidad 2 de la Universidad Ciudadana. En esta clase o en esta sesión síncrona vamos a ver dos capítulos. El capítulo número 3 que habla de lo que viene siendo mercancías en comisión y el capítulo número 4 que habla de lo que son mercancías en consignación. Antes de iniciar con la clase voy a comentar, por ahí un detallito técnico y eh, personal también. Por ahí están pendientes de evaluar unas tareas. Yo creo que más tardar mañana ya deben de estar actualizadas junto con los foros para que no se desesperen. Ya mañana deben de estar al corriente sus calificaciones o sus evaluaciones en las tareas hasta la semana pasada. Esta semana no hay ningún foro, solamente es la tarea para estos dos temas. Comentarles que la próxima semana tendremos nuestra última sesión síncrona donde vamos a ver el capítulo número 5 que habla de las operaciones o cuentas con moneda extranjera, qué tipo de operaciones se registran en moneda extranjera y por qué las tenemos que registrar de esa manera. Y posteriormente vamos a tener una sesión de repaso general de acuerdo a lo que ya estaba publicado ahí en la plataforma y posteriormente nuestro examen final. Este examen o este repaso general, más bien dicho, nos va a servir de base para el examen y posteriormente vamos a tener nuestro examen extraordinario, que es para todos aquellos alumnos que no pasen su materia en la primera oportunidad y que aunque saquen 100 en el examen, la calificación máxima va a ser de 80. Esta semana es la última fecha para presentar los trabajos de regularización, aquellos alumnos que hayan tenido a bien presentarlo en dado caso de que no hayan presentado su examen parcial. Y también los videos de puntos extra, que como lo comentamos en clases pasadas, no, ninguno de los dos trabajos son obligatorios, son opcionales, pero sin embargo, si no se presentan, no modifica tu calificación, pero sí te ayuda a mejorar. ¿Ok? Vamos a iniciar el día de hoy, vamos a hacer un poquito de énfasis de lo que hemos visto en esta segunda parte del curso, que va muy relacionado con lo que vamos a ver el día de hoy. Después del curso, si mal no recuerdo, vimos algunos capítulos como el del capítulo 22 que hablaba de las cuentas, perdón, de los capítulos, de los sueldos y salarios y su carga tributaria, que era todavía con la bibliografía del primer curso de contabilidad, y a partir de esa semana empezamos con el capítulo número 1 que hablaba de las cuentas de orden, y luego vimos el capítulo número 2 que hablaba de documentos descontados o endosados, y ahora vamos a ver los temas de mercancías en comisión y mercancías en consignación. Voy a permitirme presentarles una diapositiva que nos va a servir de base para ir explicando estos dos temas. Por favor, si alguien de alguno de ustedes tiene alguna duda respecto a los temas que vamos a ver el día de hoy, con toda confianza al final de que expliquemos los dos capítulos, me lo hacen saber para aclararles, ¿ok? Vamos a confirmar nada más, por favor, que se vea la presentación y en cuanto me confirmen iniciamos con la clase. Denme un segundito porque se tarda un poquito la plataforma. No sé si ya la puedan ver la presentación. Sí, así es. Ok, bueno, muchas gracias. Muy bien, gracias. Vamos a iniciar, como les comentaba, vamos a ver el capítulo número 3 de lo que son las mercancías en consignación. Vamos a ver unos conceptos muy puntuales de lo que son los objetivos, el aspecto legal, los conceptos, los procedimientos y algunos ejemplos de manera muy puntual. El objetivo principal de este capítulo es conocer la importancia que tiene el concepto de mercancías en comisión. Aspecto legal. Vamos a iniciar con el tema de la comisión mercantil, que de acuerdo con el Código de Comercio es el mandato o encargo aplicado a actos concretos de comercio, denominándose comitente a la persona que otorga o confiere la comisión y comisionista a quien la desempeña. En la clase pasada mencionábamos que estos dos capítulos están muy relacionados, tanto el capítulo 3 como el capítulo 4. Comitente
es la persona que nos va a entregar a nosotros la mercancía para vender y nosotros, llámese persona física o persona moral, somos la persona que vamos a recibir ese encargo para poder llevar a cabo la comisión o el acto de comercio que se basa, de acuerdo a lo que marca aquí el Código de Comercio, en la comisión mercantil. El mandato o encargo no es necesario que conste en escritura pública, es suficiente que figure por escrito en un documento otorgado por el comitente o de palabra, siempre que en este último supuesto se confirme por escrito antes de que el negocio concluya. Aquí también hago nada más una pausa. Aunque aquí la literatura nos diga que no es necesario que esto se haga de manera protocolizada en un acto público, en una escritura pública, es decir, mediante una fe a través de un corredor público o un notario público. Sí es importante dejar las cosas por escrito y que queden debidamente formalizadas. ¿Por qué? La vez pasada mencionábamos, cuando veíamos el tema de cuentas de orden, que mencionábamos cuáles eran los valores ajenos, los valores contingentes y los valores de registro que se ponen dentro de la contabilidad como cuentas de estadísticas o para determinar o para hacer ver cierta obligación que de alguna u otra manera somos corresponsables de esa obligación. Mencionábamos que, ¿cómo se llama? Que nosotros como mencionábamos el concepto de mercancías en comisión. Entonces, nosotros, y poníamos el ejemplo por ejemplo, las tiendas departamentales. Cuando nosotros vamos a una tienda departamental y vamos al área de perfumería, por ejemplo, las tiendas departamentales, mucha de la mercancía que ahí se adquiere, sí se utiliza o sí se compra directamente por la tienda departamental. Un ejemplo, Liverpool, Sears, que tienen muchos de sus artículos son de ellos, que significan que forman parte de su cuenta de mercancías en el activo circulante. Sin embargo, también ellos reciben esa mercancía para poderla vender y obtener una comisión. Obviamente, esa comisión es para el local o el establecimiento, que en este caso es, y obviamente para el establecimiento dado, pero también para aquellas personas que de alguna u otra manera reciben esa comisión, como el caso de las personas que están ahí vendiendo. Entonces, aquí el ejemplo es muy sencillo. Eh, Imagínense que Liverpool vaya a recibir un lote de determinada mercancía, por poner el ejemplo nuevamente de los perfumes, que sean, no sé, 1000 perfumes de determinada marca. Pues no le vas a decir, oye, Liverpool, ¿cómo ves? Me dedico a la fabricación de perfumes y quiero promover mi marca, pero pues no lo vamos a protocolizar con un notario, pero sí te voy a dejar ahí la mercancía y en base a a lo que tú vendas, yo te voy a pagar un porcentaje de comisión sobre el volumen de ventas y te lo voy a pagar a determinado tiempo. ¿Ah? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que aunque dice que no debe dejarse por escrito, lo recomendable es que sí sea por escrito. Probablemente no protocolizado de una manera tan formal a través de una fe pública, llámese, como lo comentamos ahorita, sea notario, sea fedatario, corredor, perdón. Pero sí es importante dejarlo por escrito. ¿Por qué? Porque en ese encargo, en ese mandato, se plasman correctamente las condiciones de la comisión. Por ejemplo, si yo le digo a esta, oye, pues si tú me vendes de 1 a 100 perfumes, te voy a dar una comisión por tanto. Si me vendes de 100 a 500, te voy a dar otra comisión. Si me vendes de tanto a tanto. Y obviamente ahí es donde vamos a registrar todas las operaciones de mercancía en la cuenta de valores ajenos dentro de ese establecimiento. Inclusive poníamos también el ejemplo de los carros en consignación, por eso hablo que están muy relacionados el tema de mercancías en comisión con mercancías en consignación. Las mercancías en comisión, o el comisionista recibe su mercancía, pero no afecta su patrimonio. ¿Por qué no afecta su patrimonio? Porque es nada más, lo va a afectar hasta el momento que vendamos ese producto, ese bien, y recibamos esa comisión afectando las cuentas contables correspondientes. Pero en la contabilidad del consignatario, que ahorita veamos el tema de mercancías en consignación, ahí sí tenemos que registrar lo que le vamos a dar en comisión o en encargo al comisionista. ¿Por qué? Porque para el comitente o el consignatario sí va a afectar su patrimonio, pero eso lo vamos a ver ahorita en el siguiente capítulo. ¿Okay? Continuamos. El mandato se puede referir a varios actos concretos de comercio, entre los cuales podemos mencionar la compra y venta por cuenta ajena, que ya lo mencionamos,
Y este es el último del que hablaremos en el desarrollo de este capítulo. Las mercancías que recibe el comisionista para su venta no aumentan el activo, ya que no son de su propiedad, pues el comitente únicamente le ha conferido la facultad de negociar con dichas mercancías, pero no de su propiedad. Es lo que les vuelvo a repetir. Él te dice, ¿sabes qué? Tú tienes la facultad de venderme tanto artículo, te voy a dar tanta comisión, puedes hacer un porcentaje de descuento de tanto, etcétera, y todo eso debe de estar en el mandato. Por eso es bien importante que se registre en cuentas de orden, porque no aumenta su activo, no aumenta su patrimonio. El comisionista puede desempeñar el mandato o encargo tratando en su propio nombre o en el de su comitente. Cuando contrate en nombre propio, tendrá acción y obligación directamente con las personas con quienes contrate, sin estar obligado a declarar quién es el comitente. No así cuando contrate expresamente en nombre del comitente. Eso también lo tenemos que meter dentro del mandato a encargo. Es libre el comisionista para aceptar o rechazar el encargo del comitente. Si lo rehúsa, deberá dar aviso inmediatamente. Cuando se hace alguna negociación, oye, ¿sabes qué? Yo te voy a mandar una mercancía para que me la vendas, ok, muy bien y todo, pero si al momento de que nosotros decimos no, si no está formalizado o donde ya se diga a partir de tal fecha, tú eres formalmente la persona que me va a vender estos artículos, él también tiene el derecho de decir, ¿sabes qué? No acepto el encargo que tú me estás dando para yo obtener una comisión y en tu cuenta o en tu representación vender esta mercancía, nada más lo tiene que hacer por escrito. Por eso menciono mucho que aunque al principio la literatura o la diapositiva o lo que debe de ser de acuerdo al Código de Comercio nos diga que no es necesario que quede por escrito, yo creo que lo correcto es que siempre quede por escrito para si hay alguna desviación o algún reuso por parte del comisionista, también se haga de la misma manera el que le diga que no acepta dicho encargo o dicho mandato. Si la mercancía ha sido remitida y el comisionista rehúsa el encargo, está obligado a hacer los gastos que sean indispensables eh, para conservarla en buen estado. Por supuesto, el importe de dichos gastos deberá ser pagado posteriormente al comisionista por el comitente. ¿Qué quiere decir esto? Que si ya el comitente nos mandó la mercancía y ya la tenemos en nuestra propiedad, pero a la hora de la hora el comisionista dice, ¿sabes qué? Yo no quiero este encargo, no voy a llevar a cabo la operación o no te voy a vender la mercancía. Nosotros como comisionistas ya estamos obligados en la teoría, más a veces en la práctica es muy difícil que las cosas sucedan así, a nosotros efectuar todos aquellos gastos que sean necesarios para su buena conservación, sobre todo si son llegar a ser artículos perecederos o llegar a ser un artículo que requiere cierto mantenimiento. Y obviamente cuando ya la mercancía sea remitida nuevamente a su origen, esos gastos los debe de cubrir el comitente y no el comisionista. Nos dice que el comisionista en el desempeño de su encargo se sujetará estrictamente a las instrucciones recibidas del comitente y en ningún caso podrá proceder contra las disposiciones expresas de este. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo a lo que se diga en dicho mandato, en dicho encargo, únicamente es lo que el comisionista puede hacer. O sea, todo lo que diga, tienes que vender a tal precio, no debes de pasarte de tal descuento, etcétera, etcétera, etcétera. El comisionista se debe adaptar a eso. Por eso digo que no es bueno dejarlo nuevamente nada más en una palabra, sino hacerlo de manera formal para que la persona en un momento dado tenga la certeza que lo que está haciendo es de acuerdo a lo que se estipuló. ¿Okay? Por su actuación en la venta de mercancías, el comisionista cobra al comitente una cuota denominada comisión, cuyo porcentaje se calcula por lo regular por un volumen de ventas. Esto vuelvo a poner el tema de los perfumes. También hay el caso de los vehículos usados que te dicen, oye, ¿sabes qué? Yo te lo vendo. ¿Cuánto quieres por el vehículo? No, pues 100,000 pesos. Ok, si te lo venden 100,000, ¿qué porcentaje me das? No, pues o véndelo en 110 para yo darte un porcentaje del 10% para yo quedarme con el neto de 100,000 pesos, valor que yo te estoy solicitando. Entonces, eso también se estipula en los encargos. Oye, me vas a vender las mercancías y como lo mencionábamos al principio, si me vendes de tal artículo a tal artículo, pues obviamente te voy a dar un porcentaje. Si vendes algún producto en específico que también por su naturaleza, su objeto o por su peculiaridad de ser de ese bien o producto, pues también
puede ser que sea de poca rotación y a lo mejor la comisión puede ser muy elevada. Pero reitero, eso únicamente lo sabemos con las características del mandato y el acuerdo que se haya tenido entre comitente, consignatario y comisionista. Y obviamente pues nadie va a hacer un acto de comercio en representación de otra persona sin recibir ningún ingreso, que en este caso es la comisión, es la utilidad que vamos a tener. Es como cuando nos dicen a nosotros, oye, si me vendes ese carro te doy un porcentaje, ahora le va. Es lo mismo, nomás que aquí ya lo estamos viendo desde un punto de vista administrativo, desde un punto de vista comercial y hasta cierto punto también, como lo mencionamos, desde un punto de vista legal. Cuentas de orden, ahora sí vamos a ver el aspecto contable. Considerando que tanto las mercancías que recibe el comisionista como el importe de las ventas efectuadas al contado y los cobros recibidos de los clientes por ventas a crédito no son valores de su propiedad, pues le pertenecen al comitente, no los puede considerar dentro de sus cuentas de activos, sino registrarlas en cuentas de orden, que ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, no afectan las estructuras del capital, ni las cuentas de activo, mucho menos de pasivo, pero sí tenemos que tener el registro de todas esas operaciones que tenemos dentro de nuestra contabilidad. Reitero, en el caso del comisionista, todo se registra dentro de cuentas de orden. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a poner el ejemplo, te dejo un lote de 1000 artículos, me vendes los 1000 artículos y yo te voy a X precio, tú cobras $1,000,000, de ese $1,000,000 yo te voy a pagar un 5% sobre las ventas. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a obtener un ingreso por 50,000 pesos. Esos 50,000 pesos, lo que el comisionista recibe, sí afecta su estructura y su capital y se tiene que registrar ahora sí en la cuenta del comisionista, pero únicamente, y reitero, exclusivamente por la comisión que perciba. Que si lo vemos de una manera muy sencilla, ya en un registro contable, en un asiento de diario, vamos a suponer que ya nosotros vendimos el artículo, el bien o el grupo de artículos, tenemos que hacer un asiento contable cargándole, si nos pagan en transferencia con cargo a venta, a bancos, perdón, por los 50,000 pesos, suponiendo que ya incluye el IVA, ¿verdad? Y con abono a ventas por el valor de la venta más el IVA para que la suma de los dos nos dé los 50,000 pesos. Acuérdense que vimos en el capítulo 10 del curso de contabilidad 1, donde vimos la cuenta, movimientos y saldos, que en los asientos siempre la suma del movimiento deudor nos debe dar la misma que el acreedor para cumplir con la regla de la partida doble. Hasta ahí modificamos el capital. Mientras tanto, y tengamos en resguardo para la venta esa mercancía, la debemos de registrar en cuentas de orden. Las cuentas de orden que se establecen corresponden al grupo de valores ajenos por tratarse de valores que no son propiedad del comisionista y que también ya lo mencionamos en el capítulo 2 y lo mencionamos ahorita al principio de lo que viene siendo el capítulo. Para registrar las mercancías que se reciben del comitente, así como las ventas y devoluciones de mercancías en comisión, o sea que tenemos, establecen las siguientes cuentas de orden. Mercancías en comisión, que es cuenta de orden deudora, y comitente cuentas de mercancía, cuenta de orden acreedora, que lo vimos en el capítulo número 2, que decíamos que debe de tener una similitud la descripción de las cuentas. Si fijan, dice mercancías en comisión, cuenta de orden deudora, y comitente cuenta de mercancías, para decir que tenemos en nuestro cargo dentro de valores ajenos una mercancía por tal valor, pero también tenemos la obligación, porque no es de nosotros, con una cuenta de orden acreedora, ¿ok? Que nos debe dar la suma igual y que en el balance no vamos a poner el cargo y el crédito, nomás vamos a poner valores ajenos, por poner el ejemplo, $1,000,000 de mercancía, ¿ok? Esta cuenta tiene la cuenta de mercancías en comisión, que es la cuenta de orden deudora, se carga y comitente cuenta de mercancía se abona de los siguientes conceptos. Se carga del precio de las mercancías recibidas del comitente para su venta, o sea, lo que nos traspasa, del precio del costo de las mercancías devueltas por los clientes del comisionista. En este caso, esta cuenta se carga y se abona de la siguiente manera. Y en el caso de las mercancías en comisión, se abona y comitente cuenta de mercancía se carga del precio del costo de las mercancías vendidas por el comisionista y del
precio del costo de las mercancías devueltas por el comisionista al comitente. El saldo de esta cuenta es de naturaleza, debe ser numéricamente igual, pero de naturaleza contraria, como ya lo vimos, deudora y acreedora. Al final el saldo es cero, o sea, se netea, si lo queremos ver en una cuenta T, se netea, pero es nada más para efectos de decir que tenemos, vuelvo al tema, tanto el valor en custodia como la obligación de devolverlo en dado caso de que no lo vendamos. Representa el precio del costo o el costo de las mercancías en poder del comisionista, que son propiedad del comitente. Ya lo mencionamos que se maneja en cuentas de orden en la parte de valores ajenos. Para registrar las entradas y salidas de efectivo que originan las operaciones que han efectuado el comisionista por cuenta del comitente, se abren las siguientes cuentas. ¿Por qué? Porque hay que acordarnos que nosotros en nuestra contabilidad no podemos cargar a una cuenta de orden, a una cuenta de bancos, porque ya estaríamos afectando nuestro patrimonio. Por eso se abren cuentas de orden de la siguiente manera, que son caja del comitente, cuenta de orden deudora, y comitente, cuenta de caja, cuenta de orden acreedora. Si se fijan, vuelvo lo mismo. Son muy similares, pero con naturaleza contraria. Caja del comitente se carga y comitente cuenta de caja se abona de la provisión de fondos que recibe el comisionista del comitente y del dinero en efectivo que recibe el comisionista por las ventas al contado y de los cobros que el comisionista sobre las que hace el comisionista de dichos cobros sobre las ventas a crédito. Cuando generalmente nosotros vamos a hacer un encargo o tenemos un acuerdo para vender alguna mercancía, generalmente el comitente nos manda los recursos para poderlas operar. A eso se refiere con los recursos que recibe el comisionista del comitente. Y también vamos a afectar esa cuenta de caja dependiendo de las ventas que hagamos a crédito, de contado, perdón, o también de que si vendemos a crédito y en un momento dado después nos van pagando de los abonos que se hagan esas cuentas. Caja del comitente se abona y comitente cuenta de caja se carga. Si se fijan, es lo contrario de los gastos que paga el comisionista por cuenta del comitente, del dinero o de la provisión de fondos que recibe el comisionista del comitente, de la cuenta o comisión que el comisionista cobra al comitente. ¿Por qué? De la cuota, perdón, porque a final de cuentas cuando hagamos la contabilidad nosotros tenemos que regresarle su dinero a él por la mercancía. Un segundito, por favor. Marcela. Dile a tu mamá que venga por este perro. Por el que tienes aquí adentro, que como grita. No, llévatelo para arriba. Llévatelo, David, llévatelo. Agárralo, David, y llévatelo. Ya, Marcela, por favor. Ok, una disculpa, vamos a continuar con la clase. Les mencionaba, y caja del comitente se abona y comitente cuenta de caja se carga por los conceptos que ya mencionamos. Y como les decía ahorita, al final de cuentas, cuando nosotros regresemos a ese dinero, tenemos que descontar lo que le vamos a cobrar de comisión. De las remesas en efectivo que el comisionista haga al comitente, de todo el dinero que nosotros le vayamos enviando, también se hace ese movimiento. El saldo de estas cuentas es numéricamente igual, ya que tiene un cargo y un crédito, pero de naturaleza contraria, como ya lo mencionamos. Y representa el dinero que tiene el comisionista, pero que es propiedad de la persona a la que le tenemos que regresar ese saldo. Para registrar las ventas a crédito, suponiendo que el comisionista hiciera ventas a crédito,
cobros efectuados de las ventas a crédito y devoluciones sobre las ventas que los clientes hacen al comisionista, se establecen las cuentas de orden clientes del comitente, cuenta de orden, y comitente, cuenta del cliente, cuenta de orden acreedora. La cuenta de cliente del comitente se carga y comitente cuenta de cliente se abona del importe de las ventas efectuadas a crédito por el comisionista, y clientes del comitente se abona y comitente cuenta de cliente se carga de los cobros efectuados por el comisionista sobre las ventas a crédito cuando ya lo empezamos a cobrar, y del importe de las mercancías que nos devuelven los clientes por algún tema al comisionista, por algún tema de garantía o algún tema de defecto, ¿ok? O por cualquier otra situación. El saldo de ambas cuentas en cualquier momento debe de ser numéricamente igual, pero de naturaleza contraria, y representa lo que aún deben los clientes cuyo importe se le tiene que reembolsar o pertenece al comitente. ¿Ok? Y eso sería lo que abarcaría el capítulo número 3, que habla de las mercancías en comisión. No sé si tengan alguna duda, algún comentario de este capítulo, por favor, antes de continuar con el próximo. Ok, gracias. Vamos a ahora presentar lo que viene siendo la diapositiva donde vamos a ver el capítulo número 4, que habla ahora sí de las mercancías en consignación. Como ya mencionamos ahorita, son capítulos muy relacionados por la misma naturaleza que tiene cada una de estas operaciones de mercantiles. A final de cuentas son operaciones mercantiles que están establecidas en el Código de Comercio. El objetivo, pues tenemos que ver cuál es el objetivo, conceptos, procedimientos y algunos ejemplos. ¿Cuál es el objetivo? Conocer la importancia que tiene el concepto de mercancías en consignación en las operaciones de las empresas. Y vamos a iniciar. Dice que las empresas pueden aumentar el volumen de ventas recurriendo al establecimiento de agencias o sucursales radicadas en la misma localidad o en poblaciones foráneas. Sin embargo, este procedimiento tiene el inconveniente por su propia naturaleza de que para llevarla a cabo es necesario hacer fuertes desembolsos de dinero por conceptos de gastos de instalación y adaptación, compras de mobiliario, etcétera, etcétera, así como gastos de operación mismos que no siempre quedan compensados con utilidades suficientes, principalmente durante los primeros años en que se establecen dichas agencias o sucursales. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros queremos expandir nuestro volumen de ventas o queremos incrementar nuestros ingresos dependiendo de lo que nos dediquemos, y nos dedicamos a comercializar, volviendo al tema, carros, perfumes, algún producto en específico, computadoras, equipo electrónico, etcétera. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer un análisis de mercado y decir, ¿sabes qué? Quiero establecer dentro del área metropolitana a lo mejor un local que me abarque la zona de Guadalupe, la zona de Santa Catarina, la zona de Cumbres, y en base a eso yo voy a aumentar mis ventas. Pero ¿qué es lo que representa esto? Que se tienen que hacer pues fuertes desembolsos de dinero. Generalmente eso se hace ya en empresas que son un poquito más, ¿sí ven la presentación? Ok. Sí, profe. Sí, ok, gracias. Eso se hace ya en empresas que son un poquito más establecidas. Por ejemplo, si vamos a decir un Telcel, pues a Telcel no le importa abrir una sucursal ahorita aquí en Leones y luego abrir una en Guadalupe. ¿Por qué? Porque son tan fuertes sólidamente, o sea, son tan sólidos las empresas esas que ya tienen estudiado su mercado y saben que va a haber un nicho de mercado, que lo que inviertan en la instalación, en el local, pues lo van a recuperar rápido. Sin embargo, en empresas que no son tan sólidas o que no tienen tan estructurado o muy bien mapeado de acuerdo a un estudio de mercado en cuánto tiempo van a recuperar esas inversiones, pues obviamente ahí les va a pegar. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este tipo de situaciones? Existe otro procedimiento para aumentar el volumen de ventas que no requiere de fuertes desembolsos de dinero o fuertes cantidades de inversión, el cual consiste en remitir mercancías a comisionistas radicados en la misma plaza o fuera de ella, para que las vendan por cuenta del comerciante o comitente, y a quienes se les asigna una comisión en el pago de sus servicios por la venta de la mercancía.
En esta forma, la empresa logra incrementar sus ventas con menos gastos y en consecuencia tienen un mayor margen de utilidad. Aquí otra vez, cuando vimos el curso de contabilidad 1, que vimos el tema de estado de resultados, veíamos que tenemos un ingreso, una venta y un costo de ventas. La diferencia entre nuestros ingresos o ventas netas menos nuestro costo de ventas nos da nuestro margen de utilidad o nuestro margen de contribución. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí, si nosotros tomamos la decisión de contratar un comisionista o remitir como consignatarios o comitentes a alguien que tenga ya el establecimiento y en representación de nosotros vende esa mercancía, nos va a generar un mayor ingreso porque no tenemos que hacer esos desembolsos. Aquí volvemos a lo mismo, entonces nosotros le decimos, ¿sabes qué? Tú véndemela al comisionista y en la contabilidad del comisionista lo que nosotros le remitamos como comitentes va a estar registrado en cuentas de orden. Entonces es por eso que muchas empresas recurren a este tipo de procedimientos mercantiles para aumentar sus ventas sin que tengan que hacer fuertes desembolsos de dinero. ¿Ok? Por eso digo que están muy relacionados los dos temas. En la contabilidad del comisionista se registra dentro de cuentas de orden y en la contabilidad de lo que viene siendo el consignatario se va a afectar directamente a la cuenta de patrimonio. Ahorita lo vamos a mencionar. Las ventas efectuadas por conducto de comisionistas, debido a las ventajas que ofrecen, se han constituido en una operación de bastante frecuencia y de suma importancia para las empresas y su aplicación. Por lo mismo que les comento que no hay necesidad de hacer fuertes desembolsos, ya existen inclusive, dependiendo del nicho de mercado que esté atacando, ya personas que se dedican única y exclusivamente a vender en representantes, por ejemplo, los representantes médicos, las farmacéuticas que venden bastante, tienen sus representantes médicos, nada más que ahí le pagan a un comisionista como tal, o sea, le pagan a través de un asimilable a salario, no necesariamente puede ser una empresa. Y sabes que si tú me vendes determinado número de productos que yo comercializo o que yo fabrico, suponiendo que es una farmacéutica, Johnson & Johnson, Pfizer, este, para que tú coloques no sé, en México un determinado número de artículos o de lotes, pues yo te voy a dar una comisión, ¿ok? Y a lo mejor las empresas físicamente no están en México, más sin embargo nos contratan aquí en México para que en representación de ellos, a través de un mandato o encargo, se diga cuánto nos van a pagar por esa comisión. A lo mejor ahí la persona en este caso no necesariamente tiene que llevar una contabilidad como tal, pero sí puede tener en sus registros de manera económica todo lo que tiene conferido por parte del comité. ¿Qué son las mercancías en consignación? Las mercancías en consignación son las mercancías que la empresa remite a una persona llamada comisionista para ser vendidas por cuentas de este mismo y de acuerdo con las instrucciones estipuladas por él. ¿Dónde están las instrucciones? En el mandato o encargo que vimos en el capítulo número 3. Existen varios procedimientos para registrar las operaciones inherentes a las mercancías que existen en consignación o para las mercancías en consignación. Y son los mismos métodos que utilizamos para las mercancías manejadas dentro de la misma empresa. Es decir, cuando nosotros manejamos los registros de mercancías dentro de la contabilidad comercial, tenemos tres métodos, que es global, analítico y más bien dicho, inventarios perpetuos. Procedimiento global. Este procedimiento consiste en registrar en una cuenta denominada mercancías en consignación todas las mercancías relacionadas directamente con el envío, administración y venta de mercancías consignadas a comisionistas. La cuenta de mercancías en consignación tiene un movimiento muy semejante o muy similar a la cuenta de mercancías generales. Por lo que respecta a su saldo, este representa el inventario final de mercancías en consignación y una vez que se le ha cargado la utilidad neta obtenida en la venta de mercancías en consignación. Aquí este procedimiento, si se fijan, cuando vimos el capítulo de balance general que clasificábamos las diferentes cuentas de activo circulante, hablábamos del tema de las mercancías. Ahí dentro de esas mercancías puede haber una cuenta también que se llame mercancías en consignación. O puede ser una subcuenta de las mercancías donde nos diga, ¿sabes qué?
Yo en mi inventario total tengo, no sé, 2 millones de mercancía, de valor en mercancías, más sin embargo 10 la tengo en mercancía en mi almacén, 1 millón, perdón, y el otro millón lo tengo en mercancías en consignación. Pero ahí sí se registran dentro del patrimonio, porque aunque nosotros como comitentes o consignatarios se las hayamos conferido a un comisionista, sigue siendo de nuestra propiedad porque nosotros las pagamos y las registramos dentro de las mercancías. Cuando nosotros las conferimos, ahí las reclasificamos, las quitamos de las mercancías generales y las metemos en mercancías en consignación. El procedimiento global en esta cuenta de mercancías en consignación se carga del precio de los costos de las mercancías que remitimos en consignación o al comisionista, del importe de los gastos que origine la remesa de mercancías que mandamos al comisionista y del importe de los gastos que origine que el comisionista efectúe por cuenta del comitente para la administración y venta de mercancías a él asignadas o consignadas, y así como del importe de la comisión a favor del comisionista, que es lo que el comisionista le va a cobrar al comitente, y al final del ejercicio de la utilidad neta en la venta de mercancías en consignación. Esta es una afectación contable muy plana y es lo que les comentaba cuando veíamos ahorita el otro capítulo. Está muy relacionado porque lo que allá se registra en cuentas de orden, aquí se registra en patrimonio. Se abona del importe de las ventas efectuadas, del precio del costo de las mercancías devueltas por el comisionista, lo que nos regresa que no se vendió. Su saldo es deudor y representa el costo del inventario final de mercancías en consignación, el cual se debe de presentar en el balance general dentro del activo circulante. Si se fijan, aquí sí afectamos patrimonio porque, reitero, son mercancías que nosotros en su momento pagamos, pero que no las podemos querer vender nosotros, o queremos tener una rápida rotación de ese inventario y decir, ¿sabes qué? Pues si a lo mejor la coloco allá con un comisionista, aunque me cueste eh, una comisión, a final de cuentas voy a incrementar mi volumen de ventas. ¿Ok? Tenemos también el procedimiento analítico. Dice que cuando se emplea este procedimiento, las cuentas que se usan en la contabilidad del comitente para registrar las operaciones que originan las remesas o las mercancías en consignación son las siguientes: mercancías en consignación, ventas de mercancías en consignación, gastos de venta de mercancías en consignación. El movimiento y saldo de las cuentas que se mencionan en este procedimiento son las siguientes: mercancías en consignación se carga del costo de las mercancías que se remitan al comisionista, que es el mismo caso, del costo de las mercancías devueltas por el comisionista, y al finalizar el ejercicio del costo de las ventas efectuadas por el comisionista. Su saldo es deudor y representa el costo del inventario final de mercancías en consignación y se debe de registrar en el balance general dentro del activo circulante. Venta de mercancías en consignación. Se abona del importe de las ventas efectuadas por el comisionista. Se carga al finalizar el ejercicio del costo de las ventas efectuadas por el comisionista y al terminar el ejercicio del importe del saldo de la cuenta de gastos de venta de mercancías en consignación. Su saldo durante el ejercicio, el saldo de esta cuenta es acreedor. ¿Por qué es acreedor? Porque es un ingreso, ya que representa el importe de las ventas efectuadas por el comisionista, y al terminar el ejercicio, después de haber recibido el costo de ventas de esa mercancía, y los gastos de venta en consignación, podrá ser deudor o acreedor. ¿Qué significa? Si es deudor, porque representa una pérdida que técnicamente no tiene por qué ser de naturaleza deudora, salvo que los gastos hayan sido mayores. Hay que recordar que para efectos de margen de utilidad o para efectos de venta, nosotros no podemos vender un artículo por debajo del costo. Más sin embargo, nuestros gastos sí pueden estar un poquito arriba, por eso hace referencia a que sea una pérdida. Y si es acreedor, la utilidad, pues es que existe una utilidad, porque después de disminuir de nuestra venta, nuestro costo y nuestros gastos, estamos, a final de cuentas, es un estado de resultados, si lo queremos ver así, debe de ser una utilidad. Cualquiera que sea su saldo, se debe de traspasar a la cuenta de pérdidas y ganancias dentro del estado de resultados. ¿Ok? Gastos de venta de mercancías en consignación se carga del importe de los gastos, como son fletes, acarreos, seguros, almacenaje, propaganda, comisiones, etcétera,
que origine la remesa, administración y venta de las mercancías en consignación efectuadas por el comitente o por el comisionista. En el último supuesto, solo que sea por cuenta del comitente. Su saldo es deudor y representa el importe total de todos los gastos que se ocasionaron por la remesa, administración y ventas de las mercancías en consignación por parte del comisionista. Al terminar el ejercicio, dicho saldo se debe traspasar a la cuenta de venta de mercancías en consignación. Por último, tenemos el método de inventarios perpetuos. Este procedimiento consiste en registrar las operaciones que originan las mercancías en consignación, de tal manera que se pueda conocer en cualquier momento el importe del inventario final de mercancías en poder del comisionista y además la utilidad o pérdida obtenida en la venta de mercancías en consignación. Las cuentas que se establecen para registrar las operaciones relacionadas con las ventas, con el envío, administración y venta de mercancías consignadas a los comisionistas por parte del comitente son las siguientes. Mercancías en consignación, que esta ya mencionamos que no tiene tanto pierde, es el mismo caso en los otros dos métodos. Se carga del costo de las mercancías que se remiten al comisionista y se abona del costo de las mercancías devueltas por el comisionista y del costo de las ventas efectuadas por el comisionista. Su saldo es deudor y representa el costo del inventario final de mercancías en consignación, el cual se debe de presentar dentro del balance general en el rubro de activo, específicamente en el activo circulante. Los costos y ventas de mercancías en consignación se carga del costo de ventas efectuadas por el comisionista, del importe de los gastos como fletes y acarreos, seguros, almacenaje, propaganda, comisiones, etcétera, que origine la remesa, administración y venta de mercancías en consignación efectuados por el comitente por el comisionista, y se abona del precio de venta de cada una de las mercancías vendidas por parte del comisionista. En este caso, su saldo puede ser deudor o acreedor, según sea el caso, o según sea mayor o menor el importe del costo y los gastos que el precio de venta en las mercancías vendidas. Cuando es deudor, siempre va a representar una pérdida neta en la venta de mercancías en consignación, y si es acreedor, la utilidad neta. Cualquiera que sea su saldo, se debe traspasar al final del ejercicio o del periodo a la cuenta de pérdidas y ganancias según corresponda, por ser cuentas de estados de resultados. ¿Ok? Entonces, en resumen, tenemos en el caso del capítulo número 4 las mercancías en consignación. Son todas aquellas mercancías que remitimos a un tercero denominado comisionista. Generalmente este tipo de operaciones lo hacen las empresas o los negocios para aumentar su volumen de ventas sin la necesidad de desembolsar fuertes cantidades de dinero. Estas operaciones sí se deben de registrar dentro de la estructura contable o comercial que afecte el patrimonio del consignatario comitente, y obviamente existen tres métodos: el global, el analítico y el de inventarios perpetuos, y obviamente todo esto debe de ser a través de un mandato, un encargo que ya mencionamos en el capítulo anterior, que está tipificado, estipulado en el Código de Comercio, y obviamente se tiene que, pues de alguna manera, para mí formalizar, para que queden estipuladas cuáles van a ser las condiciones de venta y las instrucciones que da el consignatario comitente al comisionista para que en su representación venda dicha mercancía. Reitero, si se fijan, son temas muy similares. Nada más el resumen de estos dos capítulos para que nos quede claro es que en el caso del comisionista son cuentas, las mercancías que se reciben dentro del grupo de valores ajenos y se registran en cuentas de orden, no afectan el patrimonio hasta que recibamos esa comisión por la venta de la mercancía, y que obviamente existen muchos ejemplos de las mercancías en condición, ya mencionamos algunos. Y en el caso de las mercancías en consignación, sí la contabilidad como tal del comitente va a afectar las diferentes cuentas, sea de resultados o de balance, dependiendo del movimiento que tenga. Para ambos casos se debe de formalizar con un mandato o un encargo, que preferentemente debe de ser formalizado, y que en el caso del comitente, generalmente este tipo de operaciones las utiliza para aumentar su volumen de venta sin llevar a cabo fuertes desembolsos de dinero. ¿Ok?
Y bueno, esos serían los dos capítulos del día de hoy, que habla referente a lo que son las ventas, las mercancías en comisión y las mercancías en consignación. No sé si alguien tenga algún comentario, por favor, abro el micrófono para cualquier duda respecto a los capítulos que vimos el día de hoy. Con toda confianza, háganmelo saber. De mi parte no, profesor. Ok, gracias, muy amable. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Con toda confianza, díganmelo. Gracias, Lourdes, qué amable. ¿Alguien más? No. Bueno, como siempre les digo, o me entendieron bien o no me entendieron nada. Pero bueno, esperemos que hayan entendido o captado lo que el día de hoy vimos. Eh, Son temas muy, muy importantes que reitero que aunque no lo vayamos a ver en la práctica desde un punto de vista contable, no quiero saturarlos con tantos temas de registros contables, sino que entendamos los conceptos de manera muy globalizada para cuando nos toque enfrentar una situación similar, sepamos cómo se maneja y sepamos a qué se refieren estos conceptos. Si ya no hay ninguna otra duda, algún otro comentario adicional, les agradezco mucho y hubo bastante participación en cuanto a la conexión en comparación con otras semanas. Les agradezco mucho su asistencia. Les encargo mucho la tarea. Les reitero, las tareas pendientes a más tardar mañana ya deben de estar evaluadas. Y si ya no hay ningún comentario adicional, les agradezco mucho su asistencia. Por ahí también ya conforme nos vayamos acercando pues a la etapa final del curso, que prácticamente es la próxima semana en cuanto a sesión de aprendizaje, por ahí ya les estaremos diciendo qué es lo que continúa, que ya lo mencionamos al principio, y esperemos que salgamos muy bien todos en el curso. Ok, les agradezco mucho su participación y nos vemos la próxima semana, el próximo martes a las 7:30 de la noche para ver el tema del capítulo número 5 que habla de que se refiere a las cuentas o a las operaciones con moneda extranjera. Muy buena noche a todos y muchas gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. Gracias, gracias. Hasta luego. Sí, gracias a todos.